¿Podés cambiar tu físico en 12 semanas? 12 semanas, 84 días. Ese es el tiempo que te voy a dar para hacer un experimento contigo mismo. No para convertirte mágicamente en otra persona, sino para descubrir cuánto puede cambiar realmente tu cuerpo cuando dejas de improvisar. Porque probablemente ya hayas escuchado dos versiones diferentes. Una que dice que necesitas años para transformar tu cuerpo y la otra que promete cambiarlo en 30 días. Y las dos pueden estar diciéndote la verdad. Pero primero quiero que me respondas una pregunta. ¿Vas a aceptar el reto de las 12 semanas? Porque en los próximos minutos voy a enseñarte a construir tu propio sistema. Vas a aprender cuánto entrenar, cómo saber si estás entrenando lo suficientemente fuerte, cuánto descansar, cuánto caminar, cómo calcular cuánto comer, cómo estructurar tu dieta, cómo medir si realmente estás progresando y qué hacer cuando aparentemente haces todo bien, pero tu cuerpo parece no progresar. Y hay algo todavía un poco más interesante. 2 personas pueden entrenar 3 veces por semana y 12 semanas después una puede haber cambiado radicalmente mientras la otra sigue prácticamente igual. ¿Pero y por qué? Para entenderlo vamos a tener que empezar por algo que casi todo el mundo pregunta mal. La pregunta habitual es ¿cuántas veces tengo que ir al gimnasio? Pero esa no es exactamente la pregunta correcta, porque el cuerpo no sabe si vos vas al gimnasio lunes, miércoles y viernes o si vas el jueves, viernes y sábado. No tiene idea tu cuerpo de cuál es el lunes y cuál es el martes. No sabe. Lo que recibe son estímulos, tensión, volumen, proximidad al fallo, recuperación y repetición de todos estos estímulos. De hecho, cuando se compara la frecuencia de entrenamiento manteniendo aproximadamente igual el volumen semanal, la frecuencia por sí misma parece tener una influencia bastante menor sobre la hipertrofia. En otras palabras, más días de entrenamiento no necesariamente significa más músculo. Lo que sí parece importar es cuánto trabajo útil acumulas durante la semana. Y eso cambia totalmente la estrategia. Porque eso significa que una persona que trabaja 10 horas, que tiene una familia y tiene muy poco tiempo, no necesariamente necesita entrenar 5 o 6 días en la semana, sino que necesita conseguir la dosis suficiente dentro del tiempo que realmente tiene. Y ahí aparece otra pregunta, ¿cuál es la dosis suficiente? Así que te voy a mostrar 3 niveles. Nivel 1, el profesional con poco tiempo. Si vos tenés poco tiempo, tu entrenamiento compite con reuniones, con trabajo, con viajes, con familia y con el cansancio. Y en ese caso yo empezaría con 3 sesiones semanales bien estructuradas, porque permite distribuir bien el trabajo y te deja 4 días sin gimnasio. Por eso es que es importante diseñar un entrenamiento que no funcione solamente en tu vida perfecta, sino que funcione en tu vida real. Una rutina mediocre que vos reproducís una vez tras otra por 12 semanas puede serte mucho más eficiente que una rutina extraordinaria que abandonás en la semana 3 o en la semana 2 o que ni empezás porque te sobrecargó mentalmente y ya te estresó. El nivel 2 es el de esas personas que entrenan por salud y por estética. Imaginemos que ahora tenés un poco más de tiempo, que querés verte claramente diferente, más músculo, menos grasa, mejor postura, más fuerza y que podés distribuir mejor el volumen entre grupos musculares. Y acá empezamos a tener más espacio para especializarnos, es decir, para ver esos grupos musculares que están deficientes, trabajar sobre ellos puntualmente, diseñar tu figura, glúteos, espalda, hombros, piernas, brazos, según el físico que quieras construir. Y el nivel 3 es el físico de atleta. No quiere decir que conseguir un físico similar al de un atleta quiera decir que tú vas a ser un atleta y vas a competir. Ahí aparece la persona que me dice, Victoria, yo no quiero competir, pero quiero parecer como si pudiera hacerlo. Quiero estar a ese nivel. Y ahí es otra cosa, porque mientras más extraordinario es el resultado que vos querés conseguir, más variables empiezan a importar. Entrenamiento, nutrición, sueño, progresión, recuperación, selección de ejercicios, volúmenes, genética, años acumulados entrenando. Y aquí se puede trabajar con 4, 5 o más sesiones semanales, dependiendo de la persona. Pero cuidado, 5 días pueden no ser mejores que 3. La investigación comparando distintas prescripciones de entrenamiento encuentra que prácticamente todas las configuraciones razonables de entrenamiento de fuerza producen mejoras frente a no entrenar. Para hipertrofia, las configuraciones con múltiples series tienden a destacar, mientras que las cargas altas cobran especial importancia cuando se trata de aumentar la fuerza. Así que la verdadera pregunta no es entrenar 5 veces a la semana o 3 veces a la semana. Es ¿qué voy a hacer dentro de esos días? Y para responderla necesitas aprender una de las herramientas más importantes que te voy a enseñar hoy. El concepto RIR, las repeticiones que no ves. Imagínate haciendo 10 repeticiones y terminas la 10ª, pero si alguien te ofreciera $1.000 para continuar, ¿podrías hacer 5 más? Entonces probablemente esa serie no estaba cerca de tu límite. ¿Cuántas repeticiones podrías haber hecho antes de llegar al fallo? En un RIR 3 podrías haber hecho 3 repeticiones antes de llegar al fallo. En un RIR 2, 2. En un RIR 1, 1 y en un RIR 0, ninguna. Parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Los seres humanos no somos instrumentos de medición perfectos.
Hay estudios donde algunas personas estiman razonablemente un RIR y otros donde su percepción cambia dependiendo de la carga, del ejercicio y de la experiencia. Eso significa que aprender a entrenar también implica aprender a interpretar tu propio cuerpo. Y eso lleva tiempo, porque quizás llevas años diciendo que entrenas muchísimo, pero tal vez nunca te preguntaste con qué calidad estoy entrenando. Yo tengo alumnas que me dicen, yo hago Zumba desde hace 3 años. Bien, ¿dónde están tus resultados? Una de las partes más subestimadas del entrenamiento es cuando terminás una serie, mirás el teléfono, respirás y esperás, y ahí parece que no está pasando nada. Pero ese descanso suele modificar lo que haces en tu próxima serie. Durante años se popularizaron descansos extremadamente cortos para hipertrofia. 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. Y la sensación es brutal, arde, quema. De hecho, a mí me encanta entrenar así. Y parecía lógico pensar que si dolía más, funcionaba más. Pero sensación y adaptación no necesariamente son lo mismo. Algunas revisiones en la literatura encontraron que descansos más largos pueden permitir mantener mejor el rendimiento y el volumen. Y un metaanálisis del 2024 encontró una pequeña ventaja potencial para la hipertrofia utilizando descansos superiores a los 60 segundos, por encima de los 90 segundos inclusive. Las diferencias se vuelven mucho menos claras. Así que descansar no significa entrenar menos. A veces descansar es lo que permite entrenar más, pero he aquí algo importante. Si tú eres una persona que entrena con poco tiempo, te conviene hacer descansos breves. Por eso fatigarte a veces no es estimular mejor. Todo depende de tu estrategia de entrenamiento para llegar a ese objetivo que querés. Pero aquí tenemos otro problema. Y es, ¿por qué podés entrenar mucho y aún así continuar teniendo grasa encima del músculo que acabas de construir? Así que necesitamos hablar de caminar. Sí, caminar. ¿Cuánto tendrías que caminar para perder 1 kilo de grasa? Aquí internet suele hacer una cuenta maravillosa. 1 kilo de grasa equivale aproximadamente a determinada cantidad de energía. Cada paso gasta determinada cantidad. Dividís una cosa entre otra, obtenés un número mágico de pasos. Y el problema es que un ser humano no es una calculadora. No funcionamos así. El gasto caminando cambia con el peso de tu cuerpo, con la velocidad, con la pendiente, con la distancia, con la economía del movimiento, con la masa muscular, con el terreno y otros factores. Y además hay una distinción que es fundamental, y es que perder 1 kilo caminando sin déficit energético es una contradicción. Si agregas caminatas y no compensas esas calorías con comida o reduciendo otra actividad, la caminata acaba creando parte de ese déficit. No existe una caminata que haga que vos pierdas peso si tú no tienes un déficit calórico generado por esa caminata o porque comes menos. Por eso no quiero que memorices X cantidad de pasos equivale a X cantidad de kilos menos, porque no funcionamos así. Es un conjunto de todo. Quiero que entiendas el mecanismo. Vamos a suponer que tú caminando gastas 300 calorías. En 7 días son unas 2100 calorías menos que tienes, o sea, unas 2100 calorías de déficit. Ahora imagínate que además organizaste tu alimentación para tener cierto déficit calórico y combinaste 2 herramientas, movimiento y nutrición. Eso suele ser muchísimo más práctico que tratar de conseguir todo el déficit dejando de comer. Ahí entonces aparece inevitablemente la pregunta: ¿cuántas calorías deberías comer tú? No una mujer promedio, no un hombre promedio. Tú. Y eso es lo que te voy a enseñar a calcular en el próximo episodio. Pero antes quiero resolver algo. ¿Qué podemos esperar entrenando 3 o 5 veces a la semana? Vamos a imaginar 2 versiones de ti. Persona A entrena lunes, miércoles y viernes. 3 entrenamientos excelentes, progresa, come adecuadamente, duerme razonablemente bien, camina y mantiene este plan durante semanas. Persona B entrena 5 veces a la semana, pero cambia constantemente de ejercicios. Algunas semanas falta, no registra las cargas, no controla cuánto come, ni qué. Duerme poco y algunas de sus sesiones de entrenamiento simplemente sirven para acumular cansancio, fatiga sobre la fatiga. ¿Quién va a obtener mejores resultados? Creo que ya sabes la respuesta. La frecuencia es una herramienta, no es un resultado. 3 días pueden transformar tu físico y 5 días pueden permitir acumular más trabajo y especialización. Pero 5 días mal utilizados no vencen automáticamente a 3 días bien planificados. Ahora quiero evitar que cometas uno de los errores que más destruyen las transformaciones. Comparar tu semana 4 con el año 8 de otra persona. Ves un cuerpo en Instagram y lo convertís en el objetivo, en tu objetivo. Y pensás, quiero esto, pero desconoces su genética, su historial deportivo, sus años entrenando, su alimentación, sus proporciones óseas, su porcentaje de grasa, su contexto hormonal, su iluminación y la pose. Y en algunos casos hasta si ese físico fue conseguido de manera natural. Por eso vamos a trabajar 2 tipos de objetivos. Objetivo de resultado, quiero determinado físico. Objetivo de rendimiento, quiero pasar de levantar X a levantar Y. Porque hay momentos en que el espejo no parece moverse, pero tus cargas sí. Y eso nos proporciona información. A veces la clave no está en los kilos que pesás, está en los kilos que sos capaz de mover. ¿Y cuándo es que comenzás a notar vos el cambio? Esta es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cuánto tengo que esperar para ver resultados? Porque muchas personas abandonan justo cuando el proceso recién empieza a funcionar.
Y algunas adaptaciones aparecen antes de la transformación física. Podés notar más fuerza, más coordinación, más tolerancia al esfuerzo, más energía, mejor estado de ánimo, más confianza. Y después aparecen cambios más visuales como cómo te queda la ropa, cómo salís en las fotos, cómo evolucionan tus medidas de contornos, la forma de tu cuerpo, por qué está compuesto tu cuerpo, si subiste músculo, bajaste grasa. Y el ritmo de este proceso depende mucho de cómo estabas tú al principio, cuál es tu punto de partida. Un principiante y alguien que lleva 10 años entrenando no progresan con la misma velocidad. Claramente un principiante va a progresar mucho más rápido. Por eso es importante observar varias señales en simultáneo. El peso, perímetros, fotos, rendimiento, adherencia, energía, cargas, porque hay algo que puede sonar muy extraño, pero es que podés mejorar tu físico sin que la balanza te muestre nada. Es más, puede que hasta subas de peso, porque la masa muscular pesa. ¿Qué pasa si entrenás pero no bajas de peso? Si eso te sucede, quiero que investiguemos 4 sospechosos. Sospechoso 1. Entrenás menos de lo que crees. Ir al gimnasio no es automáticamente entrenar. Se necesita observar volumen, esfuerzo, consistencia, intensidad. Sospechoso número 2. Y es que tu entrenamiento no coincide con tu objetivo. Puedes estar trabajando muchísimo en una dirección diferente a la que querés conseguir. Por ejemplo, un entrenamiento de fuerza puede ser que esté siendo la causa de que tú no bajes de peso, sino que subas. Y el sospechoso número 3 es la alimentación. Si la alimentación está compensando el gasto que estás teniendo en tus entrenamientos. Una sesión extraordinaria de entrenamiento no convierte automáticamente toda la semana en déficit energético. Y muchas veces pequeñas cantidades de alimentos que no registramos terminan sumándose y haciendo que nosotros no logremos ese déficit energético necesario, por ejemplo, para la pérdida de peso. Pero existe un cuarto escenario mucho más interesante, y es que tu cuerpo quizá está cambiando aunque tu peso no. Imagínate perder grasa mientras subís el tejido magro. La balanza podría moverse muy poco, pero tu cintura disminuye, tu forma cambia, te ves diferente en las fotos, tu fuerza aumenta y eso se llama recomposición corporal. Y por eso utilizar solamente el parámetro de peso para medir tu evolución puede engañarte. Ahora, ¿hombres y mujeres cambiamos igual? La verdad es que compartimos casi todo, pero no somos idénticos. Tenemos hormonas sexuales que nos diferencian, por ejemplo. Cambia nuestra distribución de la grasa, la cantidad absoluta de la masa muscular, el ciclo vital, y en las mujeres existe una transición particularmente interesante, y es la menopausia. Y durante esa etapa disminuyen muchísimo los estrógenos. Y eso ocurre al mismo tiempo que empiezan a cobrar importancia fenómenos relacionados con el envejecimiento, como la pérdida ósea, la composición corporal y la pérdida de músculo. Pero quiero destruir una idea medio peligrosa. La menopausia no significa incapacidad para construir músculo. El entrenamiento de fuerza continúa siendo una herramienta increíblemente poderosa. Y esto nos lleva a una idea muchísimo más grande. Quizá viniste a ver este video porque querías verte mejor. Perfecto. Pero en los próximos minutos quiero convencerte de que estás construyendo algo mucho más importante que un físico, que un cuerpo estético. Durante años hemos tratado al músculo como decoración, como decorativo, un mueble. Algo para culturistas, para playa, algo estético, superficial. Pero el músculo es tejido funcional, es un órgano. Nos permite levantarnos, caminar, tener 80 años y no caernos y quebrarnos la cadera, mantener independencia, envejecer dignamente con mayor capacidad física. Y la evidencia muestra que mayor músculo es igual a menor riesgo de mortalidad. Eso no significa que levantar más peso te vuelva inmortal, lógicamente. Significa algo un poco más interesante. La fuerza también es un marcador de capacidad física. Por eso me gustaría que quizá cambies la forma de verlo. Cuando haces una sentadilla no es que estés tratando solamente de tener mejores piernas. Estás construyendo capacidad. Y quizá dentro de algunos años esa capacidad importe mucho más que las abdominales que quizá hoy quieras tener. Aunque puedes tener las dos. Pero todavía tenemos un problema enorme. Puedes tener el entrenamiento perfectamente bien diseñado. Puedes conocer tus RIRs. Puedes descansar correctamente. Puedes caminar todos los días. Y aún así tu alimentación puede hacer imposible el resultado que estás buscando. Entonces necesitamos responder 3 preguntas. ¿Cuánto realmente gasta tu cuerpo? ¿Cuánto deberías comer? ¿Y cómo mantenés ese número en una dieta que puedas mantener sin vivir pesando hojas de lechuga? Eso es exactamente lo que vamos a resolver en el siguiente episodio. Y además voy a enseñarte estrategias que utilice para pasar de esto a esto. Pero hay una de esas estrategias que casi nadie relaciona con la transformación física, pero que para mí terminó siendo fundamental. La veremos en el próximo episodio. Si te ha gustado este video y quieres hacer conmigo un reto de 12 semanas, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Todas las semanas voy a publicar una nueva parte del sistema especialmente pensado para profesionales y líderes que quieran cambiar su cuerpo sin vivir en el gimnasio, ni dependiendo de dietas imposibles de sostener. También puedes encontrarme en Instagram. Te voy a dejar el acceso en la descripción de este video. Ahí comparto mucho más contenido, casos reales y el día a día de las personas que están buscando exactamente lo mismo que vos, cambiar sus hábitos definitivamente.
y construir un físico que sea compatible con sus vidas. En el próximo episodio, ¿cuánto deberías comer realmente? Y ahí empieza una de las partes más interesantes. Te veo ahí.